Bien, para redondear este capítulo vamos a hablar de la parte de recursos humanos. ¿Cómo manejamos los recursos humanos dentro de la empresa para eh, siempre buscando que el proyecto sea exitoso? Manejar los recursos humanos quiere significar asignar, de acuerdo con las habilidades, el trabajo de manera prolija y pareja, es decir, buscando evitar la recarga de trabajo en una persona, por varios motivos. En primer lugar, porque una persona que está recargada de trabajo baja su eficiencia por estrés, lo cual es muy entendible. Por otro lado, ¿qué pasa si esa persona, a la cual la hemos recargado de trabajo y consideramos que tiene que hacer un montón de tareas, decide irse o se enferma? Con lo cual hay que hacer una planificación detallada, tener gente de reserva, gente de backup, pero también eso me va a afectar el costo. En una obra de teatro suele haber actores que conocen la totalidad de la obra y podrían reemplazar a cualquiera de los actores de la obra. Por supuesto que eso tiene influencia en el costo de salarios, porque a esa persona hay que pagarle, tenga que trabajar ese día o no tenga que trabajar. Eso pasa también en la industria. En muchos casos hay gente que actúa como comodín y a esa gente hay que pagarle y a esa gente hay que tenerla en cuenta cuando se hace el costeo de un producto. La idea de buscar el éxito del proyecto es utilizar, en el correcto sentido de la palabra, a la gente con sus capacidades. Al límite, aquí lo que quiere significar es sin excederse, es decir, no sobrecargar a la gente, sino tratar de aprovechar de la mejor manera posible las facilidades y la capacidad que tiene cada uno. Buscar el trabajo en equipo, porque indudablemente que el trabajo en equipo es mucho más rendidor que la suma de trabajos individuales, y aparte el compromiso permanente. La palabra compromiso es una palabra medio compleja como para definir en el gerenciamiento de proyectos. Lo que se debe buscar, y por eso insistimos frecuentemente en la idea de que el personal tiene que estar comprometido con el proyecto, y para lo cual decimos de que el project manager tiene que tener una capacidad de manejo psicológico importante con la gente. Y ahora vamos a ver en algún ejemplo de cómo es que tenemos que imaginarnos que se tiene que actuar. Yo tengo que buscar evitar problemas, no tengo que solucionar problemas entre la gente, tengo que evitar problemas, es decir, tengo que buscar la forma en la cual no haya conflictos por razones políticas, ni por razones de fútbol, ni por razones personales de fuera de la empresa entre la gente. Tengo que saber elegir a los integrantes de cada uno de los subgrupos de trabajo. Si recuerdan lo que habíamos hablado, creo que fue en la clase presencial que tuvimos, que es conveniente que en lugar de tener un solo grupo de trabajo grande, tener varios grupos de trabajo de menores proporciones. Con lo cual, trabajar en forma de subgrupos suele ser provechoso porque es más fácil lograr sinergias, es decir, que trabajen acordemente los integrantes de un pequeño grupo, que trabajen en forma acompasada y que no haya diferencias entre las personalidades de los integrantes de un grupo grande. Esto es lo que llamamos la gestión de recursos humanos.
buscar trabajar en forma armónica, buscar que nadie se sienta recargado de trabajo, buscar lograr el objetivo tratando a los empleados como personas, no simplemente como productores de algo. Vamos a ver que hay 3 estructuras organizativas y puede haber combinaciones de ellas. La primera, y probablemente la más fácil de entender, es la organización funcional. La segunda es la organización orientada a proyectos. Y por último, la estructura matricial. Aquí hay 2 puntos de vista para tratar el tema. ¿Cuál es la que mejor puede llegar a funcionar de acuerdo con la estructura de la empresa? Y en segundo lugar, ¿cuál es aquella que me puede dar mejores resultados con menores costos? ¿A qué me refiero con esto? Obviamente que no es conveniente tener gente ociosa. La gente ociosa la tenemos que pagar sus sueldos y sus cargas, y en una de esas la necesitamos en forma esporádica. Por ejemplo, aquella empresa que tenga que diseñar circuitos impresos, puede llegar a tener un diseñador de circuitos impresos dentro de la empresa, pero voy a tener que analizar la carga de trabajo que tenga. Si va a tener que diseñar un circuito impreso cada 4 o 5 meses, no me conviene tenerlo dentro de la estructura de la empresa. Me va a convenir contratarlo. La otra opción es que esa persona que sabe diseñar circuitos impresos también cumpla otra función dentro de la empresa, que es lo que haría cuando no tiene que diseñar circuitos impresos. Por ejemplo, hacer mediciones de calidad. Con lo cual voy a aprovechar el tiempo de esta persona, con lo cual voy a tener alguien que tenga más de una función. Lo cual es una ventaja y lo cual es una desventaja también. Ventaja porque tengo a alguien que cumpla múltiples funciones, lo que habíamos mencionado antes de aquel actor que está en condiciones de reemplazar a cualquiera de los actores por si alguno se enferma, y por el otro lado que muy probablemente le tenga que pagar un poco más de lo que le pago al resto porque cumple más de una función. ¿Qué es la organización funcional? La primera de las que habíamos visto. Es trabajar por áreas. ¿Sí? ¿Alguien está hablando? Bueno, alguien tenía abierto el micrófono, no importa. Es la estructura tradicional de una empresa, por áreas. Entonces, fíjense, tenemos un área de ventas, otra área de manufactura, otra área de recursos humanos. Con lo cual, van a estar trabajando en la coordinación del proyecto la parte de manufactura con la parte de recursos humanos. Entonces, esto es el esquema histórico de una empresa, trabajar por áreas. Y luego se utilizarán este empleado y este empleado dentro de las facilidades que tiene la parte de manufactura y la parte de recursos humanos. La segunda opción es la orientada a proyectos. Entonces tenemos un project manager con su gente, otro project manager con su gente, otro project manager con su gente. Entonces no voy un proyecto a tirárselo a los 3 simultáneamente, sino tendré que ver cuando un proyecto necesita, por ejemplo, un ingeniero de diseño, o bien cuando el proyecto necesita un ingeniero de manufactura. Entonces tendré
distintas especializaciones dentro de cada, de cada grupo de proyecto, y esa división está orientada a proyectos. Diferenciémoslo con el caso anterior, en el cual teníamos áreas, y acá lo que tenemos es proyectos. Luego tenemos la tercera opción, que es la estructura matricial. La estructura matricial es, desde el punto de vista del rendimiento, la que mejores rendimientos puede llegar a obtener del personal. ¿Qué quiero decir con esto? Que bien, puede ser que una persona esté trabajando, por ejemplo, que una misma persona esté trabajando en más de un proyecto, lo cual es complicado desde el punto de vista de la organización, pero es muy efectivo porque estoy aprovechando al máximo el tiempo de cada uno de los integrantes. En este caso, por ejemplo, el Project Manager del proyecto A va a utilizar un empleado de la parte de finanzas, va a utilizar un empleado de la parte de ventas. El encargado de dirigir el proyecto B va a utilizar un empleado de finanzas y otro empleado de planta. Y de esta manera voy a tener gente que está dependiendo de vicepresidencias y proyectos que van a utilizar gente de cada una de las vicepresidencias. De este punto, de esta forma, de esta organización matricial, por ejemplo, es la Universidad de San Martín. La Universidad de San Martín tiene por un lado departamentos y por el otro lado carreras. Con lo cual, por ejemplo, una carrera hablo de la que más conozco, Ingeniería de Electrónica, va a tomar gente del departamento de Ciencias Básicas, va a tomar gente del departamento de Electrónica propiamente dicha, y va a tomar materias, por ejemplo, del área de telecomunicaciones. Entonces, esta organización matricial tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que ningún proyecto tiene personal propio, lo cual es, desde el punto de vista de la organización, es una ventaja, porque el Project Manager no tiene que tomar gente del exterior, sino que tiene que utilizar personal propio, pero a su vez el empleado va a tener 2 grados de dependencia, uno de su vicepresidente y por el otro lado del Project Manager. Con lo cual, me lleva entonces a que un chiste de la organización matricial es, Wally, ¿podrías ayudar? No, estoy haciendo algo clave para el gerente de integración. Quizá de eso podrías ayudar, voy a estar con algo urgente para el director de sustentabilidad. ¿Esas son al menos personas reales? Bienvenido a la Matrix de gestión, Neo. Digamos, haciendo un chiste vinculado con la película Matrix. Bien. Es muy compleja la gestión cuando se trabaja con la organización matricial, pero es muy eficiente si se logra armonizar. Entonces, la orientación, vamos a ver ventajas y desventajas de cada una de las formas en la cual se puede organizar el proyecto. Por un lado, la organización orientada a proyectos, como ventajas, tiene el vínculo entre el Project Manager y su equipo. Vayamos para atrás para entender de qué es lo que estamos hablando. Entonces, estamos diciendo que la organización orientada a proyectos tiene como ventaja que hay una vinculación directa entre el Project Manager y su gente. Esta gente no tiene vinculación con ningún otra, no depende de nadie más. Entonces, y está bien
marcada cuál es el grado de responsabilidad. Ahora vamos a hablar qué significa responsabilidad. Entonces, eso, por un lado, es una ventaja que permite la rotación de las funciones dentro del grupo de trabajo y también fomenta el compromiso. Siempre se está trabajando con la misma gente. Desventajas, tiene mayores costos. ¿Por qué? Porque voy a tener que mantener la planta para mantener la estructura. Mantener la planta significa mantener un conjunto de gente para mantener la estructura para cuando vuelva otro proyecto. Entonces, desde el punto de vista de costos, es difícil reacomodar el personal cuando no hay actividad dentro del área de proyecto que está especializado ese grupo. Entonces, en esas tengo que pagarles sueldo, por ejemplo, para que hagan una capacitación en forma virtual. Desfavorece la intercolaboración entre proyectos. ¿Por qué? Porque no tenemos vinculación entre el proyecto A y el proyecto B. Salvo que se pongan en comunicación, pero de acuerdo con esta estructura, no hay vinculación entre los distintos proyectos. Y también dificulta la continuidad laboral y la seguridad, porque el tema de que cuando se termina un proyecto nos podemos quedar en la calle, para nuestro sistema de trabajo en nuestro país es muy complejo. Y acá vale la pena para hablar un poco de lo que habíamos mencionado en cuanto a lo que es el ecosistema de una empresa. La empresa está en un país y se rige por las leyes de ese país, por ejemplo. Entonces, nuestro esquema laboral es totalmente distinto al esquema laboral de Estados Unidos. Y ese se pone de manifiesto bien claramente en este momento de pandemia. En Estados Unidos, una empresa en este momento se da cuenta que es inviable, es decir, que no puede llegar a continuar trabajando. Lo que dice el Estado es: despida a su personal. El Estado se hace cargo del seguro de desempleo. Esta actitud a nosotros nos parece que es totalmente descarnada, que es totalmente de explotación. No nos olvidemos de que todo se da en un contexto y una historia. Nosotros tenemos una orientación distinta. En Estados Unidos, por ejemplo, que estamos tomando como referente, se hace la protección de la persona. Es decir, la persona que se quedó sin trabajo va a tener un seguro de desempleo por un cierto tiempo. En nuestro país es distinto porque se hace defensa del puesto de trabajo. Entonces, por ejemplo, se impide que una empresa pueda llegar a despedir gente por 6 meses. Y lo que se hace es auxiliar a la empresa. Entonces, eso es una filosofía totalmente distinta. Por eso es que decimos nosotros que depende todo de la filosofía del ecosistema en la cual se encuentra el trabajo, la empresa. Entonces, ¿en qué lugar del mundo se encuentra? ¿Con qué normas se tiene que regir? Insisto, nosotros lo vemos con una visión personal. Hoy en día, para nosotros, qué sé yo, la guerra del desierto del siglo XIX fue una masacre. Hay que poner en un contexto. El concepto de derechos humanos es propio de fines del siglo XX y del siglo XXI. En el siglo XIX no había ningún concepto de derechos humanos. Y llevado al caso que estamos analizando nosotros, tenemos que ponernos en el contexto del lugar en el cual estamos trabajando y de la filosofía de la empresa en la cual estamos trabajando. Entonces, cuando hablamos que dificulta la organización orientada a proyectos, dificulta la continuidad laboral y la seguridad laboral, estamos hablando de la realidad argentina. En muchos lugares del mundo es distinto. También hay una rotación de trabajo y una oferta de trabajo muy distinta a la que tenemos en nuestro país. Entonces, es muy probable de que una persona que esté moderadamente capacitada en Estados Unidos o en Europa pueda conseguir trabajo con relativa facilidad.
tienen menor importancia, le dan menor importancia a la edad, ya sea por corta, porque suponen de falta de experiencia, y por alta, porque suponen que es una persona incapaz por el hecho de tener una edad significativa. Insisto con esto, es un punto importante cuando uno tiene que pensar en un proyecto, imaginar las reglas con las cuales tiene que trabajar. Y no es cuestión de juzgarlas, porque uno lo puede juzgar tomando un café por Zoom con los amigos, sino que tenemos que pensar que tenemos que cumplir las normas propias de cada país, de cada estado, si así fuera. ¿Alguna consulta frente a lo que dije? No. ¿Están despiertos? Sí. Bien. Sí. Sí, se entendió. Bien, gracias. La organización funcional tiene como ventaja, ¿cuál era la organización funcional? Vamos para la organización funcional. La organización funcional es la que trabaja por áreas. Entonces, estos empleados son expertos en manufactura. Estos empleados son expertos en ventas. Digamos, son, sin dudas, que dentro de la empresa los que más conocen de su propio métier. Entonces, la ventaja de la organización funcional es que cada grupo funcional desarrolla fuertes habilidades, son expertos en el tema. Y aparte, como el hecho de que están trabajando permanentemente en lo mismo, tienen fuertes vínculos entre ellos, es decir, se conocen, están todos los días trabajando juntos. Va a ser distinto cuando hablemos de la organización matricial. Desventajas: desfavorece la intercolaboración entre grupos, porque estamos hablando de grupos cerrados, es decir, acá tenemos ventas, punto. No hay ninguna vinculación con manufactura y no tiene ninguna vinculación con recursos humanos. La organización matricial tiene ventajas, y acá recordemos la película Jobs. Para armar su grupo de trabajo, lo que hacía Jobs era ir recorriendo sectores de la empresa y seleccionando al mejor o al que más le convenía de cada grupo. Entonces, de esa manera los grupos se pueden armar rápidamente, porque yo puedo tener en la empresa un diseñador de circuitos impresos, y a ese diseñador de circuitos impresos lo voy tomando desde varios proyectos como para poder rápidamente encarar el diseño de un circuito impreso. No tener que contratar a alguien, darle las normativas, las regulaciones propias de la empresa. Es alguien que ya conoce todo eso dentro de la empresa. Cuando un participante adquiere experiencia, la va a utilizar en todos los proyectos en que trabaje. Por ejemplo, discúlpenme que me reitero en aquello que desconozco un poco menos, que es, por ejemplo, la parte electrónica. Entonces, pongamos el ejemplo del diseñador de circuitos impresos. En el momento que el diseñador de circuitos impresos aprende, porque hay un proyecto que se le exige, porque es necesario, por las características del proyecto, de hacer una placa muy chiquitita y todo eso, que aprende a diseñar circuitos impresos que trabajen en varias capas. Por ejemplo, en 5 capas. Bien, le costó aprenderlo. Es una técnica bastante especial. Pero una vez que lo aprendió, lo va a utilizar en cualquiera de los proyectos en los cuales tenga que trabajar. Esto es importante para la correcta utilización de los aprendizajes. Si alguien se capacita, esa capacitación se expande hacia todas las áreas en las cuales trabaje. Entonces,
también es más fácil conseguir soporte interproyectos porque hay alguien que tiene un problema y tiene múltiple gente de aquellos que están trabajando tanto en forma horizontal dentro del esquema, es decir, de los que están trabajando a nivel horizontal y a nivel vertical. Este empleado va a poder consultar con la gente que está trabajando, con este otro empleado, y a su vez va a poder trabajar con aquellos que dependan de su mismo vicepresidente. Entonces va a haber posibilidad de mejorar la interconsulta a nivel horizontal y a nivel vertical. Desventajas. Y esto es importante y hay que ver si se puede llegar a utilizar y aplicar dentro de una empresa. Cada persona responde a varios managers. Los miembros del equipo pueden no tener sinergia, es decir, no tienen onda entre ellos. Porque, aparte, con quienes les toca trabajar va a depender de cada proyecto en particular. Entonces, también la organización matricial de la empresa, del proyecto, mejor dicho, perdón, nos lleva a que cada uno, como va a estar trabajando a más de un proyecto, va a tratar de salvarse individualmente y de no integrarse al proyecto, es decir, no encontrarse consustanciado con el proyecto, sino que va a depender de cada, de sí mismo, va a buscar salvarse él sin importarle el resultado del proyecto. Esas son las ventajas y desventajas, y que voy a tener que pensar cuál es la estructura de la empresa para ver cuál es el más conveniente. Entonces, en el caso de una pequeña empresa, aunque parezca paradójico, puede llegar a suceder que sea el matricial, porque si bien el matricial me da la idea de complejidad, el matricial significa de que cada uno va a estar trabajando en más de un proyecto. Lo cual a veces en una pequeña empresa es necesario. Es decir, en una pequeña empresa puede ser que el jefe de un sector a la mañana se lo encuentre barriendo el piso, dicho en forma simpática. Acá volvamos al tema de manejar grupos. Es necesario crear y reforzar una identidad de equipo. Es decir, tener bien en claro que es un equipo el que está trabajando. También va a ser necesario definir cuál es el procedimiento que se quiere utilizar para este proyecto en particular, poner bien claras las reglas del juego para que no haya ningún tipo de duda y después que haya de yo entendí que, sino que quede bien claro. Establecer la autoridad de cada persona, y esto nos va a requerir un poco de análisis con algún ejemplo, y mantener una relación cordial y fructífera. Esto quiere significar de que tenemos que saber manejar las relaciones personales. Para lo cual, ahí es fundamental el Project Manager. El Project Manager es una persona en la cual le interesa competencia, pero competencia en el sentido de competir, de ver quién demuestra que sabe más. Estamos en un problema. El Project Manager recomendablemente tendría que ser una persona calma, de decisiones pensadas, de saber tratar a la gente, de saber manejar a la gente, es decir, no manipular, sino manejar. Yo siempre hago discrepancia en ese punto. La manipulación de la gente es algo antiético, mientras que poder coordinar, manejar las personalidades de cada uno, saber por dónde entrarle, como decimos en el barrio, es importante para lograr obtener lo más de cada uno y evitar conflictos. Los conflictos entre personas en un proyecto suelen ser catastróficos, tiran abajo el proyecto. Entonces, eso es lo que llamamos con relación cordial y fructífera. Estar divertido en el trabajo no significa estar
continuamente riéndose, sino que divertido significa que cuando uno tiene que ir al trabajo, no vaya de mal humor, no vaya desganado. He tenido en algún momento de mi vida compañeros de trabajo que decían abiertamente que el domingo a la noche tenían que tomarse un somnífero para poder dormir. Es decir, que evidentemente no iba gustoso al trabajo. Sabía que en el trabajo tenía problemas, que no estaban bien manejados los problemas y que por lo tanto no estaba rindiendo a plenitud. Es lo que llamamos entonces la relación fructífera. Y cada proyecto tiene que tener un project manager. Los proyectos no se gerencian solos. Es necesario tener un project manager. Hago una pregunta a todos. Tenemos más o menos media hora de clase más. ¿Qué hacemos? ¿Cortamos para tomar un café, un mate, un té? ¿O seguimos directamente? Profe, quisiera aprovechar el quiebre para hablar del parcial, ¿puede ser? Si les parece, hablamos después. No hay Bueno, ningún problema en hablarlo, pero si les parece, hablamos después. dale. Ahí en el chat aparece Veo que dicen que sigue. mayoritariamente prefieren seguir. Bien. Exacto. Dentro de los roles que tienen que tener los integrantes de un proyecto, es necesario que haya un champion. Es decir, el champion es aquel que se encarga de resolver problemas imprescindibles para que el proyecto se pueda llevar a cabo. A ver, un ejemplo concreto. Electrónica Digital 3. Todos han padecido alguna electrónica digital de las 3 carreras. Bueno, nos encontró la pandemia y tenemos gente que no tiene la educía para poder trabajar en sus proyectos y en sus trabajos prácticos. ¿Qué hubo que hacer? Bueno, alguien tuvo que asumir la condición de champion en ese proyecto que se llama Electrónica Digital 3 y gestionar que en plena pandemia alguien fuera, abriera el laboratorio, sacara las educías y se generara algún mecanismo de distribución de esas educías. De hecho, y este es un comentario risueño pero que muestra compromiso, quien logramos que abra el laboratorio fue nada menos que el decano. Es decir, el decano fue a la universidad un día para, con su autoridad, abrir el laboratorio de electrónica y sacar las educías. Entonces, eso es tener un champion, alguien que se caliente por resolver un tema muy específico, conseguir las educías para que se pudiera continuar con la actividad práctica. Entonces, ese es el concepto de champion. Alguien que resuelve un problema que estaba bloqueando la ejecución del proyecto, cátedra en este caso. Entonces, es alguien que va a luchar y defender al proyecto. Estamos hablando de los puntos claves, es decir, tener un champion, alguien que se ponga el proyecto al hombro, como era José Jopo, y que lleve adelante el proyecto. Si cuando hay una dificultad, él es quien se encarga de destrabarlo. Otro punto importantísimo, que las cosas queden firmadas. Que las cosas queden firmadas. Nadie se tiene que sentir ofendido porque le pidan que firme una opinión o una directiva. Estamos, por supuesto, que hablando de gente de buena fe. Entonces, nadie tiene que sentirse en desacuerdo. Por ejemplo,
en lugar de, y esto lo digo porque es muy importante en la forma de trabajar, evitar hablar por WhatsApp para definir algo, sino definirlo por mail, sino que conviene definirlo por mail. Cuando es un tema que uno ve que puede llegar a traer problemas. Porque por mail queda registrado. Los mensajes en WhatsApp al tiempo se borran. Entonces, preguntarle a quien tiene que tomar una decisión, ¿qué opina usted de utilizar como proveedor a Juan Pérez? Y registrar la respuesta. De vuelta, si uso el WhatsApp, lo puedo llegar a perder. Con el paso del tiempo, ustedes saben que se borran los videos, se borran las imágenes también, y se borran los mensajes de audio. Hoy en día, el mail tiene validez legal. Entonces, todo lo que se decida tiene que estar firmado y revisado por las autoridades. Por ejemplo, la asignación de roles. Y cuando hablamos de reasignación de roles, hablamos de gente que va a estar trabajando, involucrada en el desarrollo del proyecto, de gente que va a estar asignada a la parte de gestión de calidad, a la parte de verificación, a la parte de validación. Entonces tiene que estar todo bien claro. Ustedes recuerdan las actas constitutivas del proyecto que decía claramente que esto va a estar dependiendo, este proyecto depende de José Alameda, ¿se acuerdan el caso ese? Y que decía que va a tener que reportar a la vicedirección y a la gerencia de proyectos. Bueno, todo eso tiene que estar firmado, saber a qué atenernos en caso de dudas. Ya lo mencionamos hace un rato, hay que buscar la forma de evitar los problemas. Por supuesto que si aparece un problema hay que solucionarlo, pero hay que tener el mayor énfasis en buscar la forma en la cual el problema no se presente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y a ver, si vencemos nuestra inercia argentina, planificar con suficiente detalle. No nos gusta planificar. Yo he tenido que trabajar a lo largo de mi vida con gente de menor nivel intelectual de la gente con la cual yo estaba acostumbrado a trabajar, pero con una organización distinta. Como por ejemplo me ha tocado trabajar con gente de Alemania, en la cual individualmente cualquiera de mis colegas con los cuales yo estaba habituado a trabajar tenían mayor nivel para resolver los problemas, pero tenían una cabeza estructurada que su eficiencia estaba dada en la estructura y en la planificación, no en la individualidad de cada uno. Eso es bien distintivo de nosotros los argentinos. Nosotros nos caracterizamos por trabajar como individuos. Esto lo veo después, esto lo estudio después. Sí, más adelante vamos a ver. De la otra manera, está todo mucho más normalizado y como hay procedimientos para la mayor parte de las cosas, lo único que tiene que hacer un desarrollador es ceñirse a un procedimiento. Otro tema para evitar problemas, identificar y resolver conflictos interpersonales. El otro día estábamos recordando con unos amigos un conflicto que hubo en un equipo de fútbol hace un tiempo, en el cual uno de los jugadores había tenido una relación con la esposa de otro jugador. Punto. Los dos jugadores se tuvieron que ir. Es decir que detectar conflictos interpersonales significa evitar de que uno sabotee al otro porque tienen problemas entre sí. Y al sabotear al otro están saboteando el proyecto. Alentar la discusión de problemas y frustraciones, es decir, hablar. Saber hablar, por supuesto.
Yo pongo como un ejemplo de algo que escuché en algún grupo familiar, de que alguien que decía, yo digo siempre lo que siento. ¿Es bueno o es malo decir lo que uno siente? Pregunto, ¿qué les parece a ustedes? Yo creo que depende mucho de la situación. A ver, Santiago. O sea, a veces decir la verdad puede generar un conflicto más grande y a veces es preferible no decir nada y dejarlo pasar. O buscar la forma de decirlo. Sí, también. O sea, quizás darle la vuelta como para que la otra persona no sienta el impacto, digamos, tan fuerte. O sea, si está haciendo algo mal, no le puedes decir, pum, un golpe y decirle esto está mal, sino ver la forma de que entienda o que él mismo entienda que lo que está haciendo está mal. Norval. ¿Algún comentario, Norval? Sí, yo pienso que no, no hay que decir, muchas veces no hay que decir lo que uno siente o piensa. Está bien, sí, correcto. Digamos que no hay que usar al otro para hacer catarsis y sacarse un problema de encima. Ustedes imagínense un médico que le diga a su paciente, amigo, tiene un cáncer terminal, le quedan un mes de vida. Dijo lo que sentía, pero al tipo le hizo pelota. Estoy poniendo, por supuesto, un ejemplo dramático, ¿no? Pero decir lo que uno siente no significa que sea, no necesariamente tiene que ser lo correcto. Perdón, no necesariamente tiene que ser lo adecuado para la situación. Yo creo, Marcelo, que eso pasa constantemente, al menos si tenés un grupo de trabajo, constantemente lidias con eso. Claro que sí, pero por supuesto que sí. A veces, perdón, y en la vida familiar también, ¿eh? Sí, peor creo. Claro, a veces la familia es más crítica digamos, a veces en los grupos familiares uno no puede pensar en voz alta, por supuesto que depende de cada grupo familiar, como puede darse, por ejemplo, con el caso de un amigo, porque los intereses son distintos. Entonces, en resumen, dicho en la vida, para la vida laboral y para la vida personal, pensar antes de hablar. Es decir, discutir los problemas y frustraciones no significa agarrar y a los gritos querer resolver los problemas. Está demostrado que cuando uno grita, por la acción de gritar, imagínense ustedes cuando gritan por algo, disminuye el oxígeno que llega al cerebro. Por lo tanto, al disminuir el oxígeno que llega al cerebro, uno razona peor. Y entonces, por gritar, lo que logra es que el otro grite más porque piensa que el que al gritar va a tapar lo que estoy diciendo yo, sí que yo estoy gritando. Los dos nos llevamos a un estado de hipoxia y conclusión, ¿cuál es el próximo paso de la discusión a los gritos? Las piñas. Con lo cual, es necesario que cada uno en la vida laboral, por supuesto, y también a veces en la vida personal, trate de mantener la calma, de tratar de llevar una discusión en los términos apropiados. Hay una vieja frase que decía mi mamá, que cuando uno no quiere, dos no discuten. Y después, otro ítem es conseguir que la gerencia siga de cerca el proyecto. Es decir, que no sea algo alejado de la gerencia, sino que esté interiorizada. Para lo cual, una de esas tengo que encargarme yo de difundir ante la gerencia
actividades que se están haciendo e indicarles el seguimiento del proyecto cómo va. Cada persona tiene diferentes habilidades y estilos y que vienen de distintos sectores. Con lo cual, tengo que lograr, habitualmente un proyecto siempre va a tener tiempos jugados, porque por razones de costo tengo que tomar la cantidad justa de personas, o por razones de tiempo tengo que lograr que cada uno rinda lo más posible, y que tengo entonces que buscar que las personas que están trabajando en el proyecto armonicen adecuadamente. A todos nos pasa, o a todos nos pasó, que cuando tenemos que estudiar urgidos para un examen porque no llegamos, los últimos días son una tortura. Los últimos días uno pasa la vista sobre el material de lectura y no queda nada. Bueno, eso está vinculado también por el manejo del tiempo, el estrés que eso me produce. Cuando uno se estresa, también el estrés y los biomédicos me van a poder corregir seguramente, pero cuando uno se estresa, disminuye el diámetro de las arterias y las arteriolas, y por lo tanto me llega menos oxígeno. Entonces, el estrés es factor de falta de oxígeno, y la falta de oxígeno siempre me evita aprovechar mi cerebro al máximo. Y también, en el caso de cuando tengo gente que está trabajando en varios proyectos, saber manejar apropiadamente el tiempo de cada uno de ellos. Necesito que ayudes a Ted con su proyecto. Eso va a quitarme tiempo de mi proyecto. Y si el proyecto de Ted funciona, ¿de quién será el crédito? Será de Ted, pero si fracasa será tu culpa por ayudarlo poco. ¿Eso significa que mis proyectos no son importantes y yo tampoco? Y acá para destacar es la actitud del tradicional jefe de Dilbert, en esta frase. Es decir, en esta frase está haciendo todo lo posible para destruirlo a Dilbert, tanto en su proyecto, porque considera que no vale nada, porque es como un rezago, ni tampoco para lograr que realmente se comprometa con el proyecto de TED. ¿Sí? Porque evidentemente no lo están sabiendo llevar de buena manera para que colabore con TED. Esto es el ejemplo de lo que no hay que hacer. La única forma de lograr el éxito es que el equipo busque la metodología para trabajar en conjunto, todos en equipo, maximizando el uso del tiempo y también los aciertos que se pueden llegar a hacer. Es muy bueno trabajar en grupos que se estimulen, que reconozcan, che, qué buena idea, o excelente, uy, ¿cómo no se me ocurrió antes? Ese tipo de cosas que parecen sobreactuadas pueden tener efectos beneficiosos dentro del grupo. Y también de la parte psicológica, el project manager tiene que lograr que cada uno crea que va a cumplir con las tareas asignadas en el tiempo asignado. Y después también cada integrante del grupo tiene que estar conforme con el huequito dentro del proyecto que le fue asignado. Es decir, el pedacito de proyecto que le fue asignado tiene que interpretarlo como que es acorde con lo que él necesita. Y acá viene un tema muy importante y el cual habitualmente nos confundimos. Autoridad y responsabilidad. A ver, para ustedes, ¿qué se les ocurre que es más importante? ¿La autoridad o la responsabilidad? La responsabilidad siempre es más importante porque no se delega. Correcto. ¿La autoridad se puede delegar? Sí. Sí, tranquilamente.
Por ejemplo, ¿cómo sería en un proyecto delegar una parte de la responsabilidad? Puedo decirle a uno que pasa a ser el líder de todos los que están codificando y por lo tanto le delego mi autoridad a él en ese momento. Pero ¿quién va a ser el responsable de que el código funcione bien? El PM. En la responsabilidad no la puedo delegar. Le puedo delegar la autoridad como para que coordine, como dijimos, que todos los que están haciendo código que lo hagan bien. Pero la responsabilidad sigue siendo de aquel a cual se le asignó la responsabilidad. Habitualmente es el project manager. Entonces, y ahí está bien clara la diferencia. La autoridad es tomar decisiones. Por ejemplo, decirle a uno que utilice tal o cual, ya que le delegamos la capacidad de coordinar el desarrollo del software, decirle que utilice tal lenguaje de alto nivel o tal otro. Que utilice tal herramienta de depuración. Eso es delegar la autoridad. Pero la responsabilidad es el compromiso de cumplir con resultados. Es decir, yo tengo que cumplir que este proyecto esté terminado en tanto tiempo y con tanto costo. Eso no se lo puedo delegar a nadie. Y también es un hábito nuestro. No busquemos culpables si no se cumple. Porque podrá ser que el encargado de compras no cumplió su función a tiempo y no me proveyó los materiales que necesitaba y por eso no llegó a tiempo. Tengo que detectarlo en el momento que no me está cumpliendo. Y seguramente tendré algún tipo de herramienta como para presionarlo para que cumpla. Probablemente acceder a su superior jerárquico. Pero la responsabilidad sigue siendo de aquel a la cual en el acta constitutiva del proyecto se le determinó que era el responsable. Delegar es darle potestad a otra persona para que actúe en mi nombre. Delegar, por ejemplo, la autoridad es delegarle a alguien que tenga mejor conocimiento de ese tema que yo, o bien que delegar esa tarea me permite a mí cumplir con otras actividades, y también lo ayuda a la otra persona como para que comience a tomar algún tipo de decisiones que lo favorece en su crecimiento profesional. Y siempre, acuérdense de lo que era el coso. Para delegar una autoridad, tengo que poder describirla con claridad, por escrito. Por escrito. Es decir, delegar responsabilidad es por escrito. Si a mí me delegan responsabilidad en forma verbal, no me sirve. Necesito alguna forma de referirme en caso de duda. ¿Cuáles son mis atribuciones en esta delegación de autoridad? Delegar es un término genérico. Hay varias opciones distintas. Analiza la situación y tráeme un resumen. Analiza la situación y tráeme un plan de acción. Ya estoy involucrándolo a mi interlocutor. Arma un plan y avanza cuando yo te diga. Analiza, arma un plan y avanza salvo que yo te diga. Fíjense que es contrapuesto. Cuando yo te diga yo sigo estando atento, y salvo que yo te diga significa correr por las tuyas, que yo voy a estar mirando, pero te voy a frenar si hay alguna cosa que veo que es incorrecta. Y acá ya delego más autoridad. Analiza, arma un plan y avanza y manteneme informado. Ya le delegué una buena dosis de autoridad. Y el nivel máximo es hacelo. Dale para adelante, hacete cargo. Aquí tenemos entonces un orden creciente de delegación de autoridad.
Que se supone que esa delegación de autoridad es para cumplir con un plan que ha sido elaborado. Veamos un ejemplo que me parece que es bastante destacado. Durante 2 meses Juan fue tu asistente y trabajó muy bien. Analizó los problemas y te planteó soluciones. Si estabas de acuerdo, Juan lo aplicaba, si no, iteraban, es decir, le daba sugerencia, él te hacía te planteaba otra solución, y así hasta llegar a una situación en la cual estaban ambos de acuerdo. Ayer le dijiste a Juan que de ahora en adelante no será necesario que consulte con vos las soluciones, sino que las aplique directamente y notificaste al equipo. Entonces dijiste a todo el mundo, a partir de hoy, Juan va a estar a cargo de esta tarea. Entonces, claramente dijiste cuál era la autoridad de Juan. Hoy, José le llevó un problema a Juan, que le dijo cómo resolverlo. Pero José no estaba de acuerdo con la propuesta que le hizo Juan, así que vino a mí a preguntarme cuál era tu opinión. ¿Qué tengo que contestar? ¿Qué les parece que tengo que contestar? Tengo que analizar lo que... A ver, perdón. No, que no se me ocurre una propuesta directa. Tengo que ponerme a analizar con José cuál es su punto de vista y cuál era el punto de vista de Juan. No, ya ordenó que lo tenía que ver con Juan. Entonces mi respuesta, ¿cuál tiene que ser? Que lo vea con Juan y que a vos no te pregunte. Más allá de eso todavía, que haga lo que le dijo Juan. Claro, Que haga lo que le dijo. o sea, él le podría dar su opinión, pero igualmente que al final tendría que hacer lo que le dijo Juan. Claro, claro. Él puede decirle a Juan, me parece que, pero en definitiva tiene que hacer lo que diga Juan. Se supone que, de acuerdo con lo que habíamos dicho antes, Juan es un tipo proactivo, es decir, no es un necio, sino que al venir y traerme soluciones a mí durante todo el tiempo que estuvimos trabajando, me está demostrando que es un tipo proactivo, inteligente. Entonces, si José va y le presenta algo bien concreto, sin lugar a dudas que Juan lo va a escuchar. Pero yo no puedo ponerme a deliberar y pasar por encima de la autoridad de Juan que yo le delegué. Porque si no, lo hago pelota. Lo hago a Juan totalmente, lo desautorizo por completo. Entonces, hay una sola respuesta correcta para buscar fortalecer la autoridad de Juan. Y aparte, que se tome la decisión correcta. José, hace lo que sea que Juan te diga. Aun cuando uno diga, la solución de Juan me parece correcta, estoy tirando abajo la autoridad de Juan. Porque fíjense, si la segunda respuesta es, si tomo la segunda respuesta, la solución de Juan me parece correcta, significa, le estoy dando bola a José, es decir, que estoy dudando de lo que dijo Juan. Y eso lo tengo que hacer, eso de José, hace lo que sea que Juan te diga, es aun cuando no esté de acuerdo con la decisión que tomó Juan. Pero ojo, que no significa obligatoriamente que Juan esté incorrecto lo que haya hecho Juan, sino que quizá José no me dio toda la información.
Con lo cual, me conviene hablar con Juan de una manera que no parezca de que voy a hablar con Juan porque José me vino a criticar el accionar de Juan, sino que lo haré en algún otro momento, en alguna otra oportunidad, o quizás fuera del trabajo, haciendo un llamado telefónico fuera del trabajo, para que Juan me cuente por qué tomó esa decisión que no le gustó a José y que criticó José. Es decir, no es bueno que Juan piense que yo estoy para salvarlo, porque si no, Juan se va a sentir dubitativo y en lugar de tomar decisiones como venía proponiéndomelas hasta ahora, va a venir a consultarme a mí porque no se siente seguro. Y aparte, también tengo que ver por qué razón José me vino a hablar a mí. ¿Hay algún problema con Juan? Puede ser que simplemente sea una diferencia de criterios en un tema en particular. Eso es una historia. La otra es que tengan un problema personal y lo que quiera José es desplazar a Juan, hacerlo caer en mi descrédito y ocupar el lugar de Juan o que Juan se tenga que ir. ¿Quedó claro este ejemplo? Sí, sí, perfecto. Sí, quedó claro. Gracias. ¿Perdón? Bien. Para delegar en forma apropiada, hay que ser muy claro qué parte de autoridad delego. Elegir a la persona adecuada. Es decir, normalmente lo que hay que elegir es alguien que tenga reconocimiento ascendiente entre los demás empleados. Uno se da cuenta cuál es el líder del grupo o cuál es aquella persona que cuando habla los demás lo escuchan. Entonces, es bueno que se elija la persona a quien se delega por capacidad, por conocimiento y también por condiciones personales. Documentar por escrito la autoridad delegada, lo habíamos mencionado antes, es decir, lo verbal no corresponde. Traten de acostumbrarse a manejarse en las cosas sensibles por escrito. Estar disponible, digamos, no es que le delego la autoridad a Juan y yo me voy a jugar al tenis, sino estar disponible para atender las eventuales consultas que me pueda llegar a hacer. También supervisar que no sea cosa que se le suban los humos a la cabeza y empiecen a mandarse macanas autoritarias. Y también ver si aparecen problemas, buscar la forma de solucionarlos y evitar que esos problemas crezcan. Vamos a ver la forma de indicar responsabilidades. Vamos a ver varios métodos, un par de métodos. El primero de ellos es la matriz de asignación de responsabilidades. ¿Cuáles son las responsabilidades? Responsabilidad primaria, responsabilidad secundaria y aprobación. Volvamos al ejemplo ese del diseño del cuestionario. Acá tenemos, en las filas vamos a poner el código del WBS que habíamos visto en su momento. Entonces, ¿cuál es el título? Diseño del cuestionario. Ese es el entregable. Otro entregable, elección de las personas a encuestar. Listado de personas a encuestar. Otro entregable, ensayo previo. Para ver si el cuestionario cumple con lo que se había buscado. Y luego recién otro entregable, impresión del cuestionario final. Entonces el Project Manager es el que tiene que aprobar el diseño del cuestionario y aprobar la impresión del cuestionario final. El líder de la tarea va a tener en el diseño del cuestionario
la aprobación y también la responsabilidad secundaria. En la elección de las personas a encuestar va a tener la responsabilidad primaria. En el ensayo previo, responsabilidad primaria. En la impresión del cuestionario final, responsabilidad primaria. El empleado, un empleado de menor jerarquía, el diseño del cuestionario va a tener la responsabilidad primaria. Y en el ensayo, una responsabilidad secundaria. El director del grupo va a ser el encargado de aprobar el cuestionario final y el encargado de compras va a ser también el encargado de aprobar el cuestionario final. ¿Qué les parece esta matriz? ¿Es razonable? ¿Le encuentran algo que sea objetable? Las tareas están uniformemente distribuidas entre todos los integrantes. El líder de tarea parece un poco sobrecargado y noto que ni 3-3 ni 4-4 tienen nadie que las apruebe. Ajá, bien, correcto. Digamos que ahí hay una columna en la cual está muy sobrecargada, que es la del líder de la tarea. ¿Y eso qué puede provocar que esté muy sobrecargada esa línea, esa columna? Falta de eficiencia, puede resolver todas las cosas, pero no de la mejor forma, puede retrasar el proyecto, muchas cosas. Y si se siente muy presionado por todo porque tiene muchas responsabilidades, dice, chao, me voy al diablo. Y dejó todo el proyecto en banda porque dependía de él. Y con respecto a las filas, ¿notan algo que no les guste? Por ejemplo, Es una pirámide invertida. ¿en qué sentido? La estructura es un empleado, un líder de tarea y después arriba tienen un techo grande con el project manager, el Sí, director eso y es el encargado de cierto. compras. Eso ya es un problema de la empresa, sin duda. Sí, claro, sí es cierto. Pero fíjense, para la impresión del cuestionario final, ¿cuántas firmas se necesitan? ¿Cuántas firmas se necesitan para aprobar el cuestionario final? 3. 3. 3 firmas. Es un disparate. Para la simple confección de un cuestionario. Entonces, fíjense que, por un lado, tenemos alguien que está sobrecargado de responsabilidades. Porque en todas las tareas tiene responsabilidad. En 3 de las tareas, 3 de las 4 tareas, responsabilidad primaria. Es decir, que recae sobre él. Y en la tarea restante, responsabilidad secundaria. Y por último, que es un disparate de que haya que tener 3 firmas para aprobar un simple cuestionario. ¿Quedó claro este ejemplo? Entonces, el Project Manager, hay varias tareas en las cuales no está involucrado, vinculado. Como eso lo habían dicho ustedes al principio. Entonces, el Project Manager tiene que tener algún grado de injerencia en las tareas, en todas las tareas, o en la aprobación o en la supervisión. Dijimos también que el líder de la tarea está muy sobrecargado. ¿Qué pasa si renuncia o si se enferma? El director del grupo aparece al final.
recién. Y por último, bueno, la tarea clave, que es la 3.3, la elección de las personas a encuestar depende exclusivamente de una persona, que es el líder de la tarea. Y por último dijimos también que se requería 3 aprobaciones simplemente para la elaboración de un modesto cuestionario. Siempre hay que tener en cuenta, y acá lo tiene que tener en cuenta el Project Manager, mirar esto, ver que no está más o menos uniformemente distribuido, o más o menos el director del grupo, de la empresa, aparezca recién al final cuando ya se hizo todo. Supónganse que no lo apruebe. ¿Qué hacemos? ¿Todo de vuelta? Tiene que tener algún grado de participación. La idea de que el Project Manager tiene que evitar problemas es fundamental. Es una de sus misiones fundamentales, evitar problemas. Problemas pueden ser de todo tipo. Entonces, no es trabajar en solucionar los problemas. Es mucho más fácil, desde el punto de vista de la organización, tratar de evitar que esos problemas aparezcan. De la misma manera que el WS se podía dividir en, ¿se acuerdan que habíamos dicho en subíndices? 1.2 y el 1.2 dividirlo en 1.2.1, en 1.2.2 y así sucesivamente. Lo mismo, la RAM se puede armar también por jerarquías. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho requerimientos, y entonces esos requerimientos me llevan a otra RAM que me permite explayarme un poco más. Y es más fácil de analizar, así trabajándolo en nivel de jerarquías, tal cual como pasa cuando uno tiene un problema o una tabla, por ejemplo, Excel, en el cual haya una celda que sea muy complicada para calcular. Entonces me conviene esa columna de Excel tratarla como una Excel aparte, y después el resultado recién llevarlo a la Excel original. Otra forma de trabajar es otro tipo de matriz que se llama RACI, que es el acrónimo de R de responsable, A a cargo, C consultado e I informado. Entonces, aquí, por ejemplo, esto sería más interesante para llevar al caso del formulario. Entonces, por ejemplo, en el caso del formulario, sería bueno que el director del grupo fuera consultado, no que apareciera al final, sino que fuera consultado. La aprobación, que quizá la tenga que dar, sí, pero que sea consultado en el medio para que no sea que aparezca al final, en una de esas tirando abajo todo lo que se hizo. Desde ese punto, la matriz RACI es un poco más considerada, en la cual veo que, por ejemplo, en crear el Project Charter, quien la va a tener a cargo será Anne, el responsable va a ser Ben, Carlos va a estar informado, Dina y Ed van a estar informados. Para recolectar los requerimientos, bueno, y ahí vemos que, por ejemplo, Dina va a ser consultada para la recolección de requerimientos. Esta es una matriz en la cual todos tienen que tener una letra. ¿Vieron cuando uno hace un formulario de Google en el cual se exige que uno ponga una respuesta en cada fila? Bueno, esto es algo parecido. Otro conflicto difícil de manejar es cuando tenemos lo que se llama micromanagement. Micromanagement quiere significar de que el jefe está encima del empleado en forma permanente, aún en cosas estúpidas. Entonces, eso es cuando no se tiene confianza en a quién se le delegó la autoridad. Entonces, ahí el ejemplo que se pone en el dibujo es de que le da las directivas de cosas triviales. Mover el mouse arriba, clic, clic. No, no. Bueno,
Ustedes imagínense lo que es tener al jefe que esté permanentemente mirando por encima del hombro lo que ustedes están haciendo. Es desesperante. La eficiencia es nula. Conclusión, es un grave problema. En este caso, el micromanagement está significando el que tiene problemas, ahí sin lugar a dudas es el jefe. En este caso es el jefe. Entonces, el micromanagement es cuando se puede producir, por un lado, cuando el jefe está interesado y lo hace porque quiere involucrarse, porque le gusta esa parte del proyecto. Entonces, es porque se siente que es un experto y cree que puede hacerlo mejor que el empleado que lo está haciendo. En una de esas se da cuenta que no se explicó bien, que no definió bien, que no detalló bien lo que tiene que hacer el empleado, entonces quiere asegurarse que lo está haciendo bien. Lo puede hacer porque quiere mostrar interés en el trabajo y en el equipo, o bien por problemas de complejo de inferioridad, o porque se siente que es inferior, frente a lo que están haciendo los empleados. El micromanagement, de cualquier forma que pueda llegar a ser con objetivos beneficiosos, como por ejemplo para mostrar interés en el trabajo y en el equipo, no es satisfactorio para el desarrollo del trabajo. Es mucho mejor tener una reunión que le cuenten el resultado de lo que se está haciendo. No estar por encima del hombro. Es una actitud sin dudas que tensionante. Hay que buscar la forma en la cual se puede involucrar en el proyecto, pero sin afectar el rendimiento de la gente. El micromanagement produce estrés. Cuando uno tiene un micromanager encima, es decir, no hay que estar a la defensiva ni mostrar fastidio y contestar las preguntas, no evadir las preguntas que le hagan. Decirle de buena manera que, bueno, muchísimas gracias por su interés, me doy cuenta que usted está preocupado por el proyecto, y hacerle entender que uno sabe lo que está haciendo, o que si tiene algún tipo de duda, va a consultarle y decirle, mire, yo lo estoy haciendo de esta manera. Si tengo alguna dificultad, voy a ir a preguntarle cómo hacer. Y decirle eventualmente, mire, ¿qué le parece si nos reunimos 2 veces por semana y yo le cuento cómo vamos avanzando en la tarea? ¿Preguntas? No, todo claro. Todo bien. 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 Hablemos entonces del tema parcial. ¿Qué dudas hay respecto del parcial? Si lo podíamos pasar a la semana siguiente, al 2 de julio. Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí, no hay problema. ¿Quiere que le mande un mail? Lo modifico yo ahora mismo en el calendario de Google. Bueno, Ya mismo gracias. lo hago. Cuando terminemos la clase lo hago. Y mi interés es que hagamos algún simulacro anterior. Nos vamos a manejar con un banco de preguntas en el aula virtual y me gustaría, como es la primera vez que ustedes probablemente se manejen de esa manera, creo, supongo, porque las evaluaciones virtuales las tenemos que empezar a practicar ahora, me gustaría hacer un simulacro previo para que vean cómo es y nosotros también veamos cómo funciona. ¿Qué va a ser? ¿Como un formulario de Google? Algo de ese estilo, pero es una herramienta que provee el aula virtual y ese es el mecanismo que nos solicitó la Escuela de Ciencia y Tecnología que utilicemos
porque de esa manera queda registrado todo el proceso de evaluación, lo cual me parece una cosa muy razonable y muy atendible. Dentro de todo el temario va a haber preguntas cerradas y preguntas abiertas. Es decir, preguntas cerradas quiere significar tipo multiple choice y otras preguntas en las cuales se van a tener que explayar ustedes. Ok. Bien, comentarios. La semana próxima vamos a tener el día miércoles, para aquel que le pueda llegar a interesar, un proyecto el día miércoles con la gente de Electrónica Digital 3 de Electrónica. Vamos a tener la presentación de un proyecto interesante que tendría que haber sido ayer, pero el encargado del proyecto, el ingeniero Sokolowski, que también está en el TANDAR y es profesor de teoría de circuitos de nuestra escuela, no pudo por problemas de salud. Lo va a hacer el miércoles a las 18 horas. Después, el jueves, vamos a tener una charla sobre emprendedorismo y la presentación de otro proyecto final, de alguien que está avanzando en su proyecto final y vamos a hacer la presentación de ese proyecto final. Bien, entonces de mi parte, si no hay ninguna pregunta más, si no hay ninguna duda más. Cero, tengo una consulta. Claro, Si pudiste ver el email que te mandé. respecto del proyecto, Sí, del acta. lo estamos consultando. Mañana van a tener una respuesta. Bueno, dale, genial, gracias. Lo estamos O sea, charlando entre nosotros. Ah, dale, perfecto. ¿Ok? Dale, gracias. Por nada. ¿Alguna Muy bien, pregunta más? buenas noches entonces. Bien, como veo que es el primer examen virtual, vamos a tratar de que no sea sorpresivo para ustedes y para nosotros también. Bueno, muchas gracias, chicos. Bueno, buenas Hasta luego. noches, gracias. Muy Listo, buenas noches para todos, gracias. hasta luego, buenas noches. Marcelo.